¿Qué tal amigos? Un saludo cordial. Vamos a empezar este séptimo video de la serie, el cuarto correspondiente a la asignatura de física. En el video anterior de esta materia habíamos hablado del calor de una manera general. Vamos en esta ocasión a especificar un poquito más. Vamos a hablar de dos tipos de calor que son muy importantes, el sensible y el latente. Recordamos primeramente la definición de calor. Es la forma de energía manifestada por la variación de temperatura, es decir, delta T. Definamos ahora calor sensible. Energía requerida para que la sustancia varíe su temperatura sin que modifique su estado de agregación. Es decir, que si la sustancia al inicio está en estado líquido, al final de la transferencia calórica o de la cesión calórica, sigue siendo líquida. La ecuación es la misma que vimos en el video anterior, es decir, que el calor no es más que el producto de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura, recordando que esta última es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Cuál es la definición de calor latente? Es la energía que se requiere o necesita para que la sustancia modifique su estado de agregación. Este proceso se da a temperatura constante, es decir, en los valores en los cuales la sustancia empieza a manifestar otros comportamientos. En la ecuación aquí cambia. Q va a ser igual a L por M. Esa L mayúscula y manuscrita significa o representa el calor latente másico, es decir, viene en caloría por gramo. Vamos a un diagrama T versus Q o temperatura versus calor. Por si acaso, no olvidar que al calor también se lo puede representar con una Q mayúscula. En este gráfico ustedes pueden notar 6 zonas. La número 1 es cuando la sustancia está en estado sólido. Va a partir de una temperatura inicial hasta el punto A, que es cuando alcanza la temperatura de fusión. Ahí es cuando la sustancia comienza a querer cambiar a líquido. Previamente debe pasar por una interfase en la que se sigue suministrando calor hasta alcanzar el punto B, en la cual ya la sustancia empieza a ser líquida. Si ustedes continúan dando calor a la sustancia, va a seguir creciendo, aumentando la temperatura hasta alcanzar el punto C, que es la temperatura de ebullición o evaporación. En ese momento la sustancia estará en estado líquido a temperatura de ebullición. Para convertirla a vapor se debe seguir suministrando calor hasta el punto D, en el cual la sustancia ya es vapor. Continúa la dotación de calor hasta alcanzar el punto E, que es la temperatura crítica. Recuerden que una vez que la sustancia supera la temperatura crítica, esta ya se convierte en gas de manera permanente, que es la zona 6, la zona crítica. Es importante definir estas zonas. Las zonas 1, 3, 5 y 6 se comportan o son en las cuales la sustancia experimenta calor sensible, en tanto en las zonas 2 y 4 es donde se tiene calor latente. Obviamente, en el caso del calor sensible, los valores del calor específico van a variar de acuerdo al estado. Por ejemplo, se va a tener un calor específico cuando la sustancia es sólida, otro cuando tenga sea líquido, otra cuando sea vapor o gas. En cambio, en las zonas 2 y 4 es el calor latente y este valor va a variar de acuerdo al proceso. Por ejemplo, en la zona 2, como es el paso de sólido a líquido, será el calor latente de fusión, y en la zona 4, que es el paso de líquido a vapor, se tendrá el calor latente de ebullición o de evaporación. Eso es importante tomar en cuenta para la resolución de ejercicios. Ustedes ven las temperaturas de acá y el calor acá. Cambiamos la página, si me permiten, y vamos a resolver un ejercicio que dice así: se tienen 2000 gramos de ácido acético en estado sólido a 4 grados centígrados. Halla la energía calórica necesaria para que la sustancia se convierta en vapor a temperatura de ebullición. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Los datos. Debemos conocer, como nos pide vapor a temperatura de ebullición, es decir, tenemos que llegar hasta el límite de la zona 4, ¿no es cierto? Vean ustedes, este es el gráfico previo. Este sería el gráfico del proceso.
La temperatura inicial es 4. Ahora, esto hay que consultar en bibliografía. Tenemos que la temperatura de fusión del ácido acético es 17 grados centígrados y la temperatura de ebullición es de 119 grados centígrados. De acuerdo al diagrama, vamos a necesitar los calores específicos del ácido acético tanto en estado sólido como estado líquido, que ustedes los pueden ver ahí. 0,33 para el caso del sólido y 1,15 para el caso del líquido. Ambos como unidades tienen la caloría sobre gramo grado centígrado. También, como ustedes pueden ver, va a ser necesario conocer los calores latentes de fusión y de vapor y de ebullición, que ustedes los tienen ahí. 47 calorías sobre gramo para el de fusión y 89 calorías sobre gramo para el de evaporación, y obviamente el dato inicial, que la masa es de 2000 gramos. Muy bien, vamos a trabajar en la zona 1 en primer lugar. En la zona 1 tenemos calor sensible, es decir, tenemos que aplicar la ecuación M por Cp. Como estamos en la zona de sólido, el Cp tiene que ser el de sólido por la variación de temperatura que experimenta en la zona 1. ¿Y cuál va a ser esa? Recuerden que, y por eso también ustedes pueden ver flechas en el gráfico, va ascendiendo, es decir, recuerden que siempre la temperatura final va a ser la temperatura final, en este caso en la zona 1, va a ser la de fusión, es decir, 17, y la inicial va a ser la temperatura en la cual se encuentra inicialmente nuestra sustancia, que son 4 grados centígrados. Al operar se obtiene que la variación de temperatura en la zona 1 va a ser de 13 grados centígrados. Se aplica la ecuación 2000 gramos por el Cp del sólido, que es 0,33, y por 13 grados centígrados, que es el delta T. Se cancelan las unidades y obtenemos en calorías. Y en la zona 1, el calor 1 va a valer o tiene un valor de 8580 calorías. En la zona 2 es calor latente, es decir, como es el paso de sólido a líquido, necesitamos el calor latente de fusión y másico y multiplicarlo por la masa para obtener el calor en esa zona. Ahí está, el Q2 va a ser igual a masa por el calor latente de fusión, es decir, 2000 gramos por 47 calorías sobre gramo, se van los gramos, nos quedan calorías y queda que el calor 2 es igual a 94.000 calorías. En la zona 3, que es totalmente líquido el comportamiento de la sustancia, es calor sensible. Por tanto, vamos a tener que, y estamos en zona líquida, entonces por tanto el calor va a ser igual a la masa por el Cp del ácido acético líquido por el delta T3. Este delta T3 no es más que la temperatura en el punto C, que es 119, menos la temperatura en el punto B, que es 17. Ahí tienen ustedes que el delta T3 va a ser 112 grados centígrados. Se multiplica 2000 gramos por el Cp líquido, que es 1,15 calorías sobre gramo grado centígrado, y por 112 grados centígrados la variación de temperatura. Se cancelan unidades, nos quedan expresado el calor en calorías, y por tanto el calor 3 va a ser de 257.600 calorías. Y finalmente en la zona 4, es la última zona que interviene en este proceso, tenemos que es la interfase líquido-vapor, es decir, calor latente. En este caso sería el de ebullición, por eso ustedes tienen que Q4 es igual a la masa por el calor latente másico de ebullición. Se opera 2000 gramos por 89 calorías sobre gramos, se simplifican y se tienen 178.000 calorías. Hemos sacado el calor en cada una de las zonas que intervienen en este ejercicio, pero el calor total va a ser la suma de todos, es decir, el calor total del proceso va a ser la suma de los calores 1, 2, 3 y 4, que ustedes los pueden ver ahí, todos en calorías, y finalmente tenemos que para pasar 2000 gramos de ácido acético que está en estado sólido a 4 grados centígrados a vapor en temperatura de ebullición, se requieren 538.180 calorías. No se olviden que en el caso, por ejemplo, si el calor latente de evaporación es de 89 calorías por gramo, en este caso del ácido acético, el calor latente de condensación, que es el proceso inverso, sería menos 89 calorías sobre gramo. Siempre cuando es el cambio de estado inverso es con el signo negativo. Esperando que les haya gustado este video, no es más por hoy. Muchas gracias
y gracias por seguir con nosotros en la iniciativa.